El aroma del café recién hecho impregnaba la cocina, pero nadie lo notaba. Doña Lucia pasaba un trapo sobre la mesa, acomodaba las sillas, organizaba la loza con un cuidado que parecía automático, casi invisible. «Mamá, deja eso. Ya te dije que hoy pedimos comida», murmuró su hija sin despegar los ojos del celular. El corazón de Lucia se encogió, pero solo sonrió, como siempre hacía. Su esposo había partido hacía 2 años y, desde entonces, se había convertido en una pieza olvidada dentro de su propia casa. Vivía con su hija menor, Sandra, su yerno y sus 2 nietos adolescentes, quienes apenas la saludaban. El resto de la familia la visitaba en Navidad, con suerte. Siempre era así. El mundo giraba alrededor de todos, pero nunca alrededor de ella. Hasta que, esa noche, cuando se encerró en su pequeño cuarto de visitas, algo diferente ocurrió. Entre las sombras de las fotos amarillentas y el silencio de una vida dejada atrás, doña Lucia tomó una decisión. Se iría, y esta vez no avisaría a nadie. El silencio de la madrugada era su cómplice. Doña Lucia empacó su pequeña maleta sin hacer ruido. No necesitaba mucho, algunas prendas, una foto antigua de sus hijos cuando eran niños y los pocos billetes que guardaba escondidos en una lata de galletas. Su corazón latía acelerado, pero por primera vez en años sentía algo más que resignación. Sentía libertad. En la sala se detuvo un instante. Miró a su alrededor, como si intentara grabar aquella casa en su memoria. Pero no había mucho que recordar. Solo era un lugar donde existía, no donde vivía. Sin dejar una nota, sin mirar atrás, giró el picaporte y salió a la calle. La ciudad dormía, pero doña Lucia sentía el peso de cada paso. Caminó hasta la parada del autobús, donde un conductor somnoliento la miró con curiosidad. «¿Y usted, señora? ¿A dónde va a esta hora?» No lo sabía, pero necesitaba irse. «Hasta donde llegue este autobús», respondió, sujetando con firmeza su bolso en el regazo. El vehículo avanzó por la carretera vacía. Las luces de los postes proyectaban sombras suaves en la ventana, reflejando un rostro que apenas reconocía. ¿Cuándo fue la última vez que se miró de verdad? El autobús la dejó en una terminal sencilla, en un barrio desconocido. El viento frío de la madrugada le erizó la piel, pero doña Lucia no se dejó intimidar. Necesitaba un plan. Se sentó en un banco de madera y observó a las pocas personas a su alrededor. Un joven dormitando sobre su mochila, un hombre mayor bebiendo café, una mujer con un bebé en brazos. El hambre comenzó a apretar, pero el dinero debía durar. Miró la cafetería al lado y suspiró. Más tarde, pensó. Primero, tenía que encontrar un lugar donde quedarse. Las horas pasaron y el sol comenzó a salir. Fue entonces cuando una mujer de edad similar a la suya se sentó a su lado. Llevaba ropa sencilla, pero tenía una mirada vivaz y curiosa. ¿Está esperando a alguien, señora? Doña Lucia sonrió. Creo que me estoy esperando a mí misma. La mujer rió, ajustando el pañuelo en su cabeza. Si está perdida, quizá pueda trabajar conmigo. No pago mucho, pero es honesto. Lucia no dudó. ¿Qué tengo que hacer? Así fue como doña Lucia encontró su primer trabajo, ayudante en un pequeño comedor comunitario. Pasaba los días lavando platos, sirviendo comidas, escuchando historias de desconocidos que, curiosamente, parecían más cercanos que su propia familia. Por primera vez en años, se sentía útil, se sentía viva, y eso era solo el comienzo. El trabajo en el comedor comunitario era sencillo, pero exigía fuerza. Doña Lucía sentía el peso de los años en su espalda, pero la satisfacción de hacer algo por sí misma la impulsaba. Por primera vez,
Nadie la trataba como un estorbo. En aquel pequeño lugar conoció historias de dolor y superación. Personas que, como ella, habían sido olvidadas por el mundo. Estaba doña Sida, quien lo perdió todo por una estafa. Don Anselmo, un exobrero que dormía en refugios desde que su familia lo echó de casa. Y Karina, una joven madre soltera que luchaba por alimentar a su hijo. Cada conversación era un reflejo de su propia historia. Con el poco dinero que ganaba, doña Lucia alquiló un cuartito modesto en el fondo de una pensión. Era pequeño, pero era suyo. Con sus manos arrugadas, pasó un trapo sobre la mesita improvisada, acomodó la cama de colchón delgado y sonrió. Esa noche durmió profundamente. Por primera vez en años, no se despertó en medio de la noche con la sensación de ser una carga en la vida de alguien. Los días pasaban y doña Lucia empezaba a crear lazos con la gente a su alrededor. Sin embargo, la herida del rechazo aún dolía. Llamaba a casa, pero nadie contestaba. Ningún mensaje, ninguna señal de que la extrañaban. ¿Era posible que su familia ni siquiera hubiera notado su ausencia? El pensamiento le oprimía el pecho, pero se negó a llorar. No más. Un día, mientras descansaba en el comedor, tomó un trozo de papel y comenzó a escribir. Anotaba recuerdos, fragmentos de la infancia de sus hijos, historias de cuando eran pequeños y corrían por la casa. Karina, la joven madre soltera, la vio escribiendo y se acercó. ¿Alguna vez ha pensado en compartir estas historias? ¿Quién se interesaría en eso, niña? Doña Lucia rió, sin darle importancia. Pero Karina insistió. Creó una cuenta en redes sociales y, sin que doña Lucia lo notara, publicó un fragmento de uno de sus escritos. En pocas horas, la publicación recibió cientos de me gusta. Lo que comenzó como un desahogo silencioso se convirtió en un eco que alcanzó a desconocidos. Días después, Karina le mostró los comentarios. Personas de todas las edades se emocionaban con las palabras de doña Lucia. Algunos decían que les recordaba a sus propias abuelas. Otros pedían más historias. «Creo que usted tiene algo especial», dijo Karina, emocionada. Doña Lucia sonrió, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las palabras de doña Lucia, antes confinadas a viejos cuadernos y recuerdos enterrados, ahora cobraban vida propia. Karina seguía publicando sus textos en redes sociales, y la respuesta de la gente era algo que Lucia jamás habría imaginado. Los comentarios llegaban de todas partes. Me recuerda a mi abuela. Ojalá le hubiera prestado más atención. Lloré al leer esto. ¿Cómo podemos olvidar a quienes nos dieron todo? Por favor, escriba más. Sus palabras reconfortan el corazón. Con cada nueva publicación, más personas se conectaban con su historia. El mundo, por fin, la veía. Fue una mañana común, entre platos sucios y mesas por limpiar, cuando ocurrió lo inesperado. Karina corrió hacia ella, sujetando el celular con los ojos brillando de emoción. «Doña Lucia, un periodista quiere hablar con usted». «¿Un periodista?», frunció el ceño, sorprendida. «Vio sus historias y quiere hacer un reportaje. Dice que usted tiene algo muy especial». El corazón de Lucía latió con fuerza. ¿Quién diría que, después de tantos años, siendo ignorada por su propia familia, su voz sería escuchada por desconocidos? El periodista, un hombre joven y de voz amable, llegó al restaurante al día siguiente. Se sentó con doña Lucia, puso la grabadora sobre la mesa y preguntó, ¿qué la llevó a escribir estas historias? Ella sonrió, acomodando las manos sobre el delantal. Creo que siempre he escrito, solo que nadie leía. Durante muchos años, mi vida estuvo dedicada a mi familia, pero cuando los necesité, no estaban. Así que escribí para recordarme que existo. El periodista guardó silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Después de la entrevista,
El reportaje se publicó en un portal de gran alcance. En pocos días, el nombre de Doña Lucia fue compartido en miles de perfiles. Personas enviaban mensajes de apoyo, compartían sus propias historias, pedían más textos. Un editor de una pequeña editorial la contactó, sugiriéndole convertir sus memorias en un libro. ¡Un libro! Pero yo nunca he hecho algo así. Sus palabras ya han tocado a muchas personas. Ahora pueden llegar aún más lejos. El miedo al fracaso era grande, pero aún mayor era el deseo de seguir adelante. Por primera vez, su existencia tenía valor para el mundo. Mientras todo esto sucedía, su familia finalmente notó su ausencia. El teléfono sonaba, llegaban mensajes. «Mamá, ¿dónde estás? Doña Lucia, ¿por qué se fue sin avisar? Abuela, vi un reportaje sobre usted. ¿Qué es todo esto?» Pero Lucia no sentía rabia, solo una profunda y silenciosa tristeza. ¿Por qué solo notaron su ausencia cuando el mundo empezó a verla? Respiró hondo y decidió que, esta vez, ella elegiría qué hacer y, tal vez, ya no era momento de regresar. Doña Lucia miraba el celular sobre la mesa, la pantalla parpadeando con nuevos mensajes. El nombre de su hija, Sandra, brillaba en la pantalla. Su dedo vaciló antes de contestar. «Mamá, por fin, por el amor de Dios, ¿dónde está?» La voz del otro lado sonaba angustiada, pero doña Lucia notó algo curioso. No había urgencia por extrañarla, solo incomodidad por la situación. «¿Y ahora si quieres saber?» Su voz salió tranquila pero firme. Hubo un silencio. Luego, Sandra suspiró. «Mamá, usted desapareció y ahora está en internet como si la hubiéramos abandonado». Las palabras la hirieron profundamente. No había un «te extrañé» ni un «estábamos preocupados». Solo inquietud por lo que la gente decía. «¿Y no me abandonaron?» Su voz sonó baja, pero cargada de dolor. Sandra tartamudeó. «Claro que no, solo tenemos una vida ocupada. Usted sabe». Lo sabía. Sabía que siempre la habían dejado para después, pero ahora eso se había acabado. «Mira, Sandra, estoy bien, mejor de lo que he estado en años, y si quieres saber dónde estoy, bueno, creo que ahora puedes buscarme en los periódicos». Y colgó. A pesar del torbellino de emociones, doña Lucia no tenía tiempo para hundirse en la tristeza. Su libro estaba tomando forma, y Karina estaba a su lado para ayudarla. «¿Ha pensado en dar una conferencia?», sugirió la joven emocionada. Doña Lucia rió. «Niña, si apenas sé usar este teléfono, imagina hablar ante tanta gente. Pero tiene mucho que decir, y mucha gente necesita oírla». La idea parecía absurda. Ella, que había pasado la vida siendo ignorada, ahora tenía un público, pero algo dentro de ella quería intentarlo. El día de la conferencia llegó más rápido de lo que imaginaba. Era un evento pequeño, organizado por un grupo de mujeres que se habían conmovido con su historia. Cuando subió al escenario improvisado, con las luces suaves iluminando su rostro, sintió el peso de la responsabilidad. Miró a la audiencia, hombres y mujeres de todas las edades, esperando sus palabras. Respiró hondo. «Durante muchos años fui invisible, no porque quisiera, sino porque el mundo decidió que yo era solo una pieza olvidada». El silencio en la sala era absoluto, pero descubrí que nunca es tarde para recordar quiénes somos. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuando terminó de hablar, lágrimas rodaban por muchos rostros, incluso por el suyo. Después de la conferencia, una mujer se acercó, vacilante. «Doña Lucia, soy yo». Se congeló. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Era su nieta, Julia. El corazón se le encogió, pero mantuvo una postura firme. «Julia, viniste». La joven mordió su labio, avergonzada. «Vi su historia, abuela. Lo leí todo.
y me di cuenta de cuánto nos equivocamos con usted. Yo lo siento mucho. Las lágrimas brotaron sin aviso. Por primera vez, alguien de su familia no estaba allí por obligación, sino por un arrepentimiento sincero. Y quizás, solo quizás, ese fuera el comienzo de una nueva historia. Doña Lucia miraba a Julia, su nieta, como si fuera la primera vez, no a la niña distraída que solía pasar a su lado sin mirarla a los ojos, sino a una joven que, por primera vez, parecía verla de verdad. «No lo sabía, abuela», dijo Julia, con la voz entrecortada. «Nunca me detuve a pensar en lo que sentías. Siempre dimos por hecho que estarías ahí. Siempre». Esas palabras trajeron consigo un peso que doña Lucia había cargado durante años, el peso de ser una presencia garantizada, pero nunca valorada. Respiró hondo. «Yo también permití que esto sucediera, hija. Pasé toda mi vida esperando ser vista, pero nunca exigí mi espacio. Ahora he aprendido que existo más allá de los roles que me impusieron». Julia tomó la mano de su abuela, con los ojos llenos de culpa y nostalgia. «¿Podemos empezar de nuevo?» Doña Lucia apretó la mano de su nieta con ternura. «Empezar de nuevo es todo lo que tenemos, ¿no?» Días después, el teléfono volvió a sonar. Era Sandra. «Mamá, Julia me contó que estuvo con usted. Yo quería hablar». Doña Lucia sintió un nudo en el pecho. Su hija, al fin, la buscaba. Pero aún no sabía si era por amor o solo para aliviar la culpa. «¿Quieres hablar o quieres traerme de vuelta al mismo lugar donde fui olvidada?» Su voz salió firme, sorprendiéndola incluso a ella misma. Hubo silencio al otro lado de la línea. «Mamá, me equivoqué, pero quiero arreglarlo». Doña Lucia cerró los ojos. Parte de ella había anhelado esa disculpa, pero otra parte temía volver a la sombra. «Ya no soy la misma, Sandra, y no sé si quiero volver». Su hija suspiró. «Solo quiero una oportunidad para conocerte de verdad, mamá. Esta vez, de la manera correcta». Doña Lucia sintió las lágrimas asomarse, pero se mantuvo firme. «Entonces ven a mí. Esta vez no iré detrás de ustedes». Y colgó. El día del lanzamiento de su libro llegó. El modesto salón estaba lleno. Personas conmovidas por su historia, lectores que la llamaban inspiración, amigos que se habían convertido en su nueva familia. Cuando subió al pequeño escenario, sintió un escalofrío en el estómago. Ella, que pasó años siendo olvidada, ahora era la protagonista de su propia historia. Tomó el micrófono, respiró hondo y sonrió. «Durante mucho tiempo, creí que mi valor dependía de la mirada de los demás. Pero aprendí que no necesitamos ser vistas para existir. Solo necesitamos creer que nuestra historia merece ser contada». Los aplausos fueron intensos, pero un rostro en la multitud hizo que su corazón latiera más rápido. Era Sandra. Detrás de ella, Julia y el resto de la familia. Todos estaban allí. Doña Lucia tragó en seco. No sabía si era demasiado tarde para reconstruir los lazos rotos, pero sí sabía algo. Esta vez, ella elegiría lo que vendría después. Y por primera vez, no tenía miedo. La sala estaba llena, pero doña Lucia solo veía un punto específico en la multitud. Sandra, su hija y el resto de la familia sentados en las últimas filas. Por primera vez en mucho tiempo, estaban allí para escucharla. No por obligación, sino porque finalmente habían entendido el valor de su presencia. Su corazón oscilaba entre la emoción y la cautela. No quería ilusionarse con promesas vacías, pero había algo diferente en la mirada de su hija. Había arrepentimiento. Cuando terminó la sesión de firmas, Sandra se acercó. «Hola, mamá». Su voz era vacilante, cargada de culpa. Doña Lucia sonrió, pero no se lo puso fácil. «Hola, Sandra». Su hija respiró hondo.
mirando sus manos temblorosas. Yo no sé por dónde empezar. Quizá por el principio, dijo Lucia, con paciencia. Sandra alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Fui egoísta. Siempre pensé que usted estaría ahí, siempre disponible, siempre ocupándose de todo. Y nunca me detuve a pensar en lo que usted necesitaba. Esas palabras eran un bálsamo, pero no borraban años de ausencia. Aún así, doña Lucia sabía que dentro de ella había más amor que resentimiento. Yo tampoco fui perfecta, Sandra. Pasé mi vida esperando que me notaran, pero nunca exigí mi espacio. Ahora he aprendido que soy más que una madre o una abuela. Sandra asintió, secándose una lágrima. ¿Podemos intentarlo de nuevo, mamá? Doña Lucia tomó la mano de su hija, sintiendo el calor familiar que tanto había extrañado. Podemos, pero sin prisas. Esta vez, a mi ritmo. Los meses pasaron y doña Lucia se mantuvo firme en su nueva vida. Su libro se convirtió en un éxito inesperado y llegaron más invitaciones, conferencias, entrevistas, incluso un premio por su contribución a la literatura. Pero nada era más importante que los pequeños cambios a su alrededor. Sandra comenzó a visitarla con más frecuencia, sin necesidad de una excusa, solo porque quería estar allí. Julia se convirtió en su mayor confidente y hasta sus otros nietos, antes tan distantes, empezaron a buscarla. Pero ahora, doña Lucia no vivía solo para ellos, vivía para sí misma. Una tarde, sentada en su pequeño balcón, recibió una carta inesperada. Doña Lucia, soy una mujer de 68 años que pasó toda su vida sintiéndose invisible. Su historia me dio el valor para cambiar. Por primera vez, haré algo por mí. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lucia sonrió, sintiendo el calor en su pecho. En ese momento, comprendió que su mayor legado no era solo su libro, sino el coraje que despertó en tantas otras personas, porque al final nunca necesitó el reconocimiento de su familia. Ella conquistó el mundo y finalmente se conquistó a sí misma. Si la historia de doña Lucia ha tocado tu corazón, no permitas que se quede solo contigo. Comparte este vídeo con tus familiares y amigos, porque muchas personas pueden sentirse invisibles y necesitar un mensaje como este. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita. Así, no te perderás ninguna de las emocionantes historias que traemos aquí. Ahora, quiero hacerte una invitación especial. Justo en este momento hay un vídeo increíble apareciendo en tu pantalla con otra historia emocionante que te conmoverá. Haz clic en él ahora mismo y continúa este viaje con nosotros. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.